Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy, 28 de diciembre, en vivo y directo a las 5 de la tarde. Hola Maite, buenas, ¿cómo estás? Hola, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Muy bien, bien. gracias. Hoy Día de los Inocentes, así que bienvenidos a, no le vamos a hacer inocentadas, no, a algo mejor. Bienvenidos a esta serie que hemos titulado Otro desarrollo es posible, hoy con el apartado especial de Wake Up Personas, porque queremos dedicarnos especialmente a las personas y al talento empresarial, es decir, a las personas que hacen posible el crecimiento de las empresas. Y qué mejor día para dedicarse a las personas, Maite, que el Día de los Santos Inocentes. Sí, Y además lo hemos buscado a posta, ¿verdad? sí, sí, claro, porque fíjate que dentro, lo comentábamos, ¿no? Que dentro de las empresas, justamente las personas son ese reducto de inocencia que debería estar presente en las empresas. Y no nos malinterpreten, porque inocencia tiene muchas connotaciones, ¿no? La inocencia de entusiasmarse, la inocencia de emocionarse con los proyectos, la inocencia de asombrarse con los datos, con los cambios, con la realidad, para poder tomar nuevas decisiones, la inocencia de escuchar nuevas propuestas, la inocencia de estar atento, porque el que se lo sabe todo, el que no es inocente, el que no tiene esa mente así abierta a aprender, a observar, a analizar, pues es difícil también que pueda crecer, ¿no? No sé qué opinas tú, Sí. Maite, si es buen símil que en las empresas haya inocencia como motor de cambio. Recuerdas que totalmente, ¿no? Porque además a mí, yo estoy hoy como, como una niña. Estoy como una niña porque, bueno, es, el segundo directo que hacemos, ¿no? Y el segundo que hacemos con mucho cariño. Y es verdad que tienes toda razón porque el tema de los inocentes lo pensamos y a mí se me viene siempre la imagen de un niño, ¿no? O de una niña. O sea, es decir, los niños son inocentes y por eso aprenden como aprenden, ¿no? Porque al final, desde la inocencia, como tú bien decías, viene después el ser curioso, el, oye, no tener miedo, no tener todas esas precauciones e inocentemente adentrarte en un bosque maravilloso de conocimiento, de prácticas ignotas y descubrir por ti mismo y desde ahí aprender, claro, que es como aprende un niño, ¿no? Genuinamente. Entonces, es verdad que hoy está genial que reivindiquemos la inocencia de cada uno de nosotros como personas y como trabajadores, ¿no? Y como empresarios, como líderes de equipo. Al final, la esencia de una persona eh, pues tiene que tener ese punto de inocencia, ¿no? Que le permita aprender y tener esa mirada limpia, como tú antes decías, ¿no? Y esa ilusión, ¿no? La inocencia también va muy ligada a la ilusión, ¿no? Y al entusiasmo. Con lo cual, bueno, esperemos que hoy podamos abrir los ojos como buenos inocentes y dedicar este programa a los inocentes, ¿no? A las personas que son ese reducto que tienen que tener las empresas de inocencia y ojalá que no sea un reducto, sino que vaya creciendo, ¿no? Ese open mind, esa inocencia, ese descubrimiento y ese aprendizaje. Uh-huh. Sí, la verdad que me parece bastante curioso porque no lo hemos preparado exhaustivamente, simplemente hemos intercambiado algunas propuestas, ¿no? Pero sí que me parece curioso que enlacemos la inocencia con la necesidad del talento empresarial, ahora que nos estoy escuchando, por el hecho de que, fíjate que inocencia en ningún caso puede ser visto como inconsciencia, sino más bien esas ganas de querer ver, esas ganas, como tú bien has dicho, de querer observar y de querer aprender por ti mismo, ¿no? Y justamente hoy que tenemos en esta serie Otro Desarrollo es Posible, tan enfocados a informes con tantos datos, tantas estadísticas, tantos números, tantas métricas, cuando los ves, se despierta la inocencia de decir cuántas cosas nos revelan estos datos, cuántas Total. cosas, cuánta información útil nos están revelando estos datos, como si fuera un regalo de Navidad, que nos pueden permitir orientarnos de cara al futuro a tomar mejores decisiones, a tomar decisiones más conscientes, a tomar decisiones Total, con mayor nivel de información, ¿no? Entonces, bueno, claro. esperamos que sea de utilidad. Maite, muchísimas gracias por este trabajo que estás haciendo de recopilar informes gigantescos. Hoy vamos Y hoy, para triturarlos, digerirlos y comérnoslo, ¿no? sí, para hacerlos más accesibles, porque me Sí, consta
que los informes son bastante grandes. Hoy vamos a estar con informes de investigación de varias universidades con consecuencias psicológicas de la COVID-19. Después vas a hablar un poco del futuro del trabajo en un entorno virtual y de la disrupción en la relación colaborador-empleador, que todo, vamos a decir, son pinceladas, extraído el zumo de cada uno para poderlo hacer digerible y accesible. Así que cuando Claro, quieras, yo voy tomando muy bien. notas y te iré preguntando con mucha Pues inocencia. empezamos. Muy bien, genial. Gracias, Daniel, por la intro. Bueno, efectivamente, como bien dice Daniel, nosotros en estas series, igual que la pasada serie, partimos de analizar los datos, porque esa es la parte de explorar nuestra realidad y conocer y ser conscientes de la realidad. Desde ahí lo que pretendemos es aportar esa realidad a través de esa información valiosa, en este caso de instituciones de prestigio universitarias, bueno, que luego detallaré también un segundo informe de lo que es la Unión Europea y el Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo en relación al trabajo virtual, ¿vale? Que eso es lo que nos rodea desde el confinamiento que tuvimos el año pasado. Y en tercer lugar, de una gran empresa como es Deloitte, como una consultora en cuanto a tendencias, teniendo en cuenta la situación de partida y tendencias que se vislumbran para el futuro de los trabajadores, ¿no? De cualquier persona que bueno, pues que esté dentro del mercado laboral. Entonces, efectivamente, con esto se trata de ser conscientes de esa realidad a través de los datos. Y yo soy muy de dato, ya Daniel me conoce algo, soy muy de dato porque los datos hablan y los datos nos tienen que servir más allá de, bueno, pues de pegarnos la panzada a meter datos en hojas y ver qué bonitos quedan los informes estadísticos. No, eso tiene que servirnos para identificar alternativas, opciones de trabajo, en este caso, u opciones a nivel personal, y luego ya ponernos en marcha con planes de acción, ¿vale? Que es como trabajamos siempre nosotros, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar por el primero de los informes. A ver, ¿por qué seleccioné yo este informe de entre muchos? Y hoy vamos a hablar de la inocencia de los trabajadores y de los empleados que componen las empresas. Este informe decidí triturarlo, ¿no? Y digerirlo para interiorizarlo porque me parece un informe de investigación muy valioso, hecho por unas cuantas universidades españolas, ¿vale? Una de ellas es la UNED, otra es la Universidad de Barcelona, Murcia, Granada, Universidad del País Vasco y Universidad Miguel Hernández. Con lo cual, imaginad el resultado de la investigación hecho por estas universidades con una metodología muy científica a nivel de toma de datos, elección de la muestra, etcétera, etcétera, ¿vale? El objetivo de este estudio, que este estudio se llama Informe de Investigación de Universidades sobre las consecuencias psicológicas COVID-19, eran dos, tenía dos objetivos el estudio. Uno era aportar información en profundidad sobre las consecuencias psicológicas del confinamiento. Fijaos, yo preparando un poco y leyendo este informe, pensé, ahora con esta especie de variante que tenemos de Omicron y con siempre la amenaza, ¿no? De, ay madre, nos confinarán, habrá toque de queda, ese tipo de cosas, ¿no? Que por comunidades autónomas se está adoptando. Bueno, pues qué bueno traerlo ahora aquí, no porque entremos en modo pánico ni miedo, no en absoluto, sino para ser conscientes de las consecuencias psicológicas que tuvo el hecho en sí del confinamiento por el estado de alarma, ¿vale? Es el primer objetivo. Y dos, identificar áreas temáticas de interés para profundizar en las áreas de preocupación desde la voz propia de las personas que se entrevistaron, ¿vale? Porque al final este estudio se hizo muy bien, ¿eh? Yo me maravillo del estudio hecho porque se hizo en dos etapas. Una primera etapa donde se hizo un estudio mucho más cualitativo, o sea, es decir, se identificaron, no llegaba a 50 personas de todo tipo de edades, profesiones, jubilados. Estoy hablando de no solo trabajadores por cuenta ajena, sino autónomos, trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia en proyectos, jubilados, estudiantes, ¿vale? Todo el espectro era muy amplio. Entonces, se hizo ese estudio cualitativo precisamente para identificar las áreas temáticas de interés de cara a el segundo estudio que ya era solo cuantitativo, solo, entre comillas, ¿vale? O sea, es decir, la universidad lo que primero que planteó es, a ver,
qué áreas son las de interés para nuestras personas en este país, ¿vale? Y una vez identificaron 8 bloques, ya hicieron un gran estudio cuantitativo, con miles de encuestas que se hicieron, ¿vale? Entonces, por eso creo que está muy bien armado el estudio, ¿vale? Y de hecho se hizo en un tiempo récord. De hecho, se abrió en el mes de marzo, a finales de marzo, y se cerró a finales de abril. Y fue todo, bueno, pues a través de teléfono, WhatsApp, se hizo en vivo, se grabaron muchas de las entrevistas hechas. Es decir, hay una base científica, metodológica muy importante de este estudio. Bueno, y ahora voy a lo que voy, ¿vale? Vamos a la chicha del estudio. ¿Qué nos aporta? Bueno, pues primero, en el estudio cualitativo que se hizo a partir de esas entrevistas que os comentaba en profundidad, se incluían espectros de distintas áreas geográficas, especialmente se hizo hincapié en las más afectadas por el coronavirus. Situación laboral, como os decía, personas que están en ERTE, que se han quedado sin trabajo, que teletrabajan, que trabajan en actividades de primera necesidad, que tienen un trabajo de riesgo como consecuencia de la situación. También se incluyó la relación con la enfermedad en su entorno, es decir, cómo de cerca o de lejos te pilla la infección por COVID en este caso. Y por último, la situación personal, que también era muy importante analizar para ver, oye, si vives solo, si vives con pareja, si vives con niños pequeños, si vives con personas mayores dependientes, si convives con personas que son familiares, si convives con personas que no son familiares tuyos. Con lo cual, fijaos en la magnitud del estudio, es súper interesante. Os animo ahí a que lo consultéis. Bueno, luego hay otra parte que ya cuando se empezó a investigar en la parte cualitativa afloró en relación a la actividad laboral y las expectativas de futuro. Y aquí creo que es importante subrayar varios aspectos. Las personas que fueron entrevistadas y estaban en una situación de ERTE, adolecían claro, lógicamente, de una situación de incertidumbre muy grande, donde os recuerdo que no sabíamos si esas personas cobrarían, no cobrarían, cuándo cobrarían, es decir, había una incertidumbre total en esas personas. Las personas que teletrabajaban sí que tuvieron que afrontar las dificultades sobrevenidas en cuanto a que tenían niños en casa, bueno, pues tenían dificultades de conexión, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego también estaba el tema de los autónomos, que también se identificó por lo que habían sufrido en cuanto al cese brusco de sus actividades, ¿vale? Y a sus ingresos, claro, lógicamente, ¿no? Imaginad la disrupción que supuso todo esto con el confinamiento. Y por último, también se analizaba en relación al mercado laboral cómo se había vivido los cambios en la situación laboral, ¿no? O sea, es decir, agrupando la incertidumbre laboral y de futuro, el agobio por el confinamiento en sí mismo, la preocupación por el futuro económico, voy a cobrar, no voy a cobrar, hasta cuándo me va a llegar los ahorros que tengo, no tengo ahorros y cómo puedo financiarme, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mayor carga de trabajo, en el teletrabajo lo que ocurrió es que había mayor carga de trabajo, primero porque todavía no sabíamos organizarnos virtualmente y segundo porque al haber trabajadores en situación de ERTE, los que permanecieron en activo tuvieron que asumir parte de esa función, ¿vale? Aburrimiento por el cese de actividad, que eso también dejó unas cuantas huellas. Y también el cansancio y el agotamiento por las jornadas, la extensión de la jornada, no sabíamos regular la jornada de trabajo. Bueno, además de eso, lo que sí fue ventajoso en situación de teletrabajo es evitar desplazamientos al lugar de trabajo. Y por contra, como decía, pues bueno, pues sí que hubo esas desventajas de mayor carga de trabajo, peores condiciones de entorno, ergonomía, todo esto, ¿no? Cierta incomprensión hacia, bueno, por los mandos, hacia la falta de comunicación de la empresa, etcétera. En cuanto a expectativas de futuro, hay algo importante que marca este informe, que es, y señala algo muy curioso, ¿no? Lo que yo la verdad es que no había caído hasta que lo leí. Los que tenían una pérdida temporal de trabajo a través de ese ERTE, tanto autónomos como a través de ERTE, trabajados por cuenta ajena, lo que sí que hicieron es cambiar muchos hábitos en sus pautas de trabajo. En cuanto a horarios, en cuanto a hábitos saludables para compasar el trabajo en casa y diferenciarlo de lo que es el no trabajo en casa, ¿vale? Es decir, ahí ya hubo un primer efecto de hábitos alimenticios y a nivel de ingesta también de bebidas, también de bebidas. Entonces, todo esto, fijaos,
bueno, por la factura que ahora veremos un poquito que ha ido pasando, ¿no? Porque esos hábitos se han convertido en rutinas en algunos casos, ¿vale? Entonces, y además, esos hábitos que han cambiado, en general a peor, también fueron a nivel de sueño. Y eso nos sigue impactando. Es decir, con el confinamiento hubo un cambio de hábitos, no solo alimenticios y demás, sino en hábitos de sueño. Cuesta más coger el sueño, cuesta más, sin embargo, evito el desplazamiento y no tengo que salir tan pronto de casa. O sea que son paradojas que han ido ocurriendo, ¿no? También identificaron en las encuestas lo que es la falta, la pérdida de motivación para el ejercicio físico, que también sabemos que el ejercicio físico tiene un importante impacto neurológico. Si lo pensamos también a nivel laboral, ¿no? Que también tiene una traducción. A nivel de emociones, estados de ánimo y conducta prosocial, que es cómo me comporto yo hacia los demás, hacia la sociedad que me rodea, sí que es verdad que se observan lo que llaman cambios eufóricos sobrevenidos por el confinamiento, es decir, trabajadores que afrontan inicialmente el confinamiento de, oh, qué bien, no tengo que no tengo que estar 1 hora y media en el atasco, y en el momento inicial están muy bien, pero luego, bueno, pues empiezan los episodios más de bajón, como solemos decir coloquialmente, o de, bueno, pues una situación de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y por contra, también además, como tengo que rendir más porque tengo que significarme de cara a la empresa, pues esas jornadas maratonianas de trabajo donde no descanso además dentro de lo que es la jornada diurna, por así decirlo, pero tampoco hemos visto antes que hubo un impacto a nivel de sueño, ¿no? A nivel de cambios de hábitos de sueño, ¿no? Y de descanso continuado. Hay otro aspecto que señala que son los cambios emocionales a lo largo del confinamiento, ¿no? Entonces, habla de, fijaos qué interesante, la mentalización y el autocontrol personal. Y aquí lo que remarca es, para una persona es importante el control, la percepción de control sobre su vida y sobre sus acciones. Y lo que pasó con el confinamiento es que perdimos absolutamente el control, porque había algo que nos hizo recluirnos en casa, más allá de que el gobierno decidiera esto, ¿no? Pero hubo algo, una amenaza seria, global, que nos hizo recluirnos, luego perdimos el control. La percepción de la pérdida de control es uno de los principales bueno, pues orígenes de muchas de las consecuencias que hemos tenido hoy a nivel psicológico, ¿no? Y a nivel de cambio de paradigma, incluso a nivel laboral, ¿no? Además de la percepción de control de la que hablan en la encuesta, hablan también de la tendencia a obsesionarse con el control. Es decir, el poco control que pueda tener yo sobre mi vida, pues me obsesiono a través de la información, del acceso a la información. Y entonces estoy continuamente consumiendo información y generando información para otros, que no tiene por qué ser decisoria de nada. Pero esa es la manera, yo pienso que tenemos de, bueno, pues de canalizar esa pérdida de control, ¿no? El obsesionarnos por el control dentro de, bueno, pues nuestra vida, que es nuestra salud, las pautas de higiene, las pautas de, bueno, pues lo que hacemos en casa, ¿no? Dentro de casa. Y ahí también identifican la sensación de incertidumbre y de vulnerabilidad. Es decir, claro, asociado a la pérdida de control está la vulnerabilidad, ¿no? El sentirme vulnerable, que eso es absolutamente humano, ¿no? Y entonces de ahí también significa algo en lo que yo no había caído hasta que leí el informe y entendí el porqué, eran las dificultades de concentración. Probablemente muchos de los que nos estén oyendo, a lo mejor en este tiempo han dicho, es que me cuesta mucho concentrarme. Bueno, pues tiene un origen ahí. Hay un origen ahí. ¿Por qué? Porque es tanta la información que nos invade, aunque estemos en casa, incluso a día de hoy, que tendemos a la dispersión y a perder el foco de lo que es importante realmente. ¿Vale? Y ahí yo creo que hay mucho que hacer y que hacer desde las empresas, pero también desde los trabajadores, ¿no? Luego, por contra, claro, el ser humano al final tiene sus mecanismos, ¿no? Y es curioso porque identifica varios mecanismos como es la tendencia a no querer pensar y no hablar de los problemas. Yo creo que esa es la autodefensa, ¿no? Es decir, estamos tan inmersos en todo esto que hay parte, fijaos, un 40% de las personas a las que se pregunta intenta, pasado los primeros 15 días, es decir, no quiero pensar y no quiero hablar de ello.
Voy a intentar dispersarme con información de medios, de revistas, bueno, pues de WhatsApp, de los memes, voy a jugar a videojuegos, voy a hacer cosas para no pensar en esto, ¿no? Que me está Claro, Maite, realmente... pero perdona que te interrumpa, es que Sí, está sí, claro. totalmente, además está muy interesante todos estos datos porque están muy vinculados. Tú bien sabes que la atención y la concentración, o sea, la concentración viene producto de la atención enfocada. Entonces Total. pero tú sabes que no puede haber, o sea, la conciencia no puede estar en vacío. Entonces, si yo no logro concentrarme y prestar atención a lo importante, necesariamente mi atención tiene que estar en otra cosa. Y ahí es Eso donde es. el consumo de información me permite tener la atención ocupada y además me Eso está es. cubriendo una necesidad que es la necesidad de una ilusión de control, ¿no? Eso es, eso es, eso es, por eso muchas veces en nuestro trabajo, ¿verdad? Decimos lo de el foco, estar enfocado, porque evidentemente el ser humano necesita tener, somos seres y necesitamos tener la atención en un punto, ¿no? Claro. Y estar ocupados, ¿no? Ocupados, ¿no? Pero fíjate que también esa es una reflexión que yo pensaba el otro día, había algunos clientes que decían, es que estoy siempre dándole vueltas a las cosas, no descanso. Y yo creo que está conectado con el tema del sueño, fíjate. O sea, el que estemos continuamente con el mindset dando vueltas, eso yo creo que ha impactado también desde el confinamiento por el tema del sueño, de las pérdidas de sueño, de la pérdida de ese sueño regular que necesitamos y reparador como para afrontar al día siguiente, ¿no? Bueno, ahí podríamos hablar largo y tendido y Ahora, hablaremos, ¿no? De estas Es que, cosas porque... es que es apasionante porque encima la concentración, alcanzar un nivel de concentración eficiente y óptimo, no es a través del esfuerzo, sino es a través de lograr poner la atención en aquellos lugares que te lleven a tomar decisiones y te permitan mantener el foco. O sea, Eso es es, bastante eso interesante. es, eso es. Entonces, fíjate, por eso me parece súper valioso lo que aporta este informe, porque fíjate todo, o sea, el tema de la capacidad de concentración, la pérdida de sueño, bueno, más allá bueno, todos los sentimientos depresivos, pesimistas o desesperanza, el sentimiento de culpabilidad, como no, eminentemente femenino en ese tiempo, ¿no? Sentimiento de soledad, irritación o enfado, cambios de humor, sentimientos de irrealidad, problemas de sueño, capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Ahí hay una parálisis. O sea, realmente en este punto hay una parálisis, tanto es así que la mayor parte de los encuestados dicen que no toman decisiones o no son capaces de resolver problemas. Yo ahora pienso, los clientes que los que hemos podido ayudar en este tiempo me parecen todavía mucho más héroes de lo que yo pensaba que eran, ¿eh? De verdad que Claro, sí. sí, 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 Porque sí. aun estando confinados, siguieron trabajando con nosotros para alcanzar sus objetivos, ¿eh? O sea, me parece heroico totalmente. Sentimientos de confianza y optimismo a la baja. Sentimientos de tranquilidad, serenidad y relajación a la baja. Sentimientos de vitalidad y energía a la bajísima. Fíjate, el 52% de las mujeres informaron de un descenso de sus sentimientos de vitalidad y energía. O sea, es tremendo, ¿eh? Venimos de ahí, o sea que por eso digo, parece mentira, es que ni siquiera, o sea, es que fue el año pasado, o sea, hace año y medio todo esto, ¿no? Entonces, bueno, destacan particularmente tres ítems, la incertidumbre, la preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave, ¿vale? Y la preocupación por perder seres queridos. Claro, es que venimos de ahí. O sea, no podemos ser titanes. Por eso hoy es el Día de los Santos Inocentes y estamos hablando de las personas, porque somos personas, no somos titanes. Es que venimos de ahí, estimados. Entonces, hay que tratarse con mucho cariño para ir entendiéndose y ir cogiendo esa atención que te llene de esa energía nuevamente. Fíjate lo lejos que pilla la vitalidad de energía y estamos rearrancando, como se suele decir. También el informe habla de recomendaciones, que creo que también son muy valiosas, ¿vale? A nivel de, antes lo mencionábamos, manejo de información. Es bueno estar informado, pero hombre, vamos a evitar la sobreexposición. Y es que ya sabemos lo que manejamos en redes sociales de información que a lo mejor es interesante y aporta en nuestra vida o en nuestro trabajo, pero otra que no. Que lo único que hace es que nos llena de elementos tóxicos, ¿no? Incluso la aceptación. Entender que las reacciones emocionales disfóricas, es decir, la ansiedad, la preocupación, la desesperanza, entran dentro de lo esperable en una situación de pandemia. O sea, realmente lo que no podemos es decir a la persona, bueno, no pasa nada.
Sí, Que es lo que sí. se decían las personas. Fíjate que las propias personas decían, voy a pensar en otra cosa, no quiero hablar de esto. De hecho, en el estudio, creo que es el 80% dice que no necesita ningún tipo de apoyo. Fíjate, lo que es, no, ahora no toca, no quiero hablar de esto. Eso es, contraviene la aceptación, que es lo que te ayuda a decir, mira, esto es lo que hay y con esto tengo que trabajar. Recibir Claro. apoyo social de amigos, de familiares, todo eso es fundamental. Dar apoyo social, porque también estamos encerrados y siento que no puedo dar, si es que estaba dando antes, o que ahora puedo dar y que ese sentimiento altruista que también es tan beneficioso para el ser humano, tiene un sentido, sobre todo en un tema así, ¿no? Las rutinas, establecer rutinas, estábamos encerrados y las rutinas son muy importantes, ¿no? La activación, mantenerse activo mentalmente, ¿vale? Y físicamente. Activo versus reactivo. Lo digo por eso, ¿eh? Es muy diferente ser proactivo y hacer, tanto a nivel mental como físico, a ser reactivo. Desactivación, saber desactivarse, igualmente, igual de importante que saber activarse. Y la compensación, o sea, la compensación al final es, oye, cumplir esos deseos pendientes que no has cumplido y que ahora puedes cumplir, ¿no? Y la comida y la bebida, por lo que antes he comentado. En resumen, impacto psicológico, pues fijaos, os dejo aquí unas notas que llaman mucho la atención, ¿no? La solicitud de asistencia psicológica del 3% requirió durante el confinamiento atención, el 3%, siendo que luego el 80% resulta que hoy día dicen que tienen sintomatología de estrés y de ansiedad y el 56% de depresión, ¿vale? Entonces, impacto psicológico, el 46% de los encuestados informaron haber experimentado un aumento en su malestar psicológico, es decir, ya sabemos que en España nos cuesta mucho reconocer que necesitamos ayuda, ¿no? Pues fíjate, ya en ese momento la mitad de los encuestados. El 78% señalaban que había aumentado su nivel de incertidumbre. De ahí el tema del sueño, el tema de comer compulsivamente, el tema de no hago ejercicio o lo hago como un loco. El 76% aumentó su nivel de miedo a perder a un ser querido. El estar siempre en alerta, ¿no? Que esto es. Y el 68% informaron sentirse más preocupados por padecer o contraer una enfermedad grave, ¿no? O sea, el decir, ay, madre mía, o sea, si esto me llega a mí, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi entorno? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? El 53% sufría problemas de sueño, ¿no? Además de cambios conductuales. O sea, cambios conductuales como el tema de tabaco, el tema de alcohol, el tema de cannabis. También. También se consultó este tema. Es en cuanto al primer informe. Yo ahí, fíjate lo que decías tú, ¿no, Daniel? O sea, la reflexión es, para mí, hoy día de los santos inocentes, venimos de ahí, hay que ser conscientes de que esto ha existido, de que ha sido algo real y hay que tomar acción no solo a nivel personal, sino que también las empresas de esta información puedan obtener información valiosa para acompañar en este proceso de salida. Es que no hemos salido todavía de esto. Claro, ese era el apunte que te iba a decir. Venimos y todavía estamos allí porque todavía no tenemos certezas con respecto a esto y hay tanta información que nos afecta psicológicamente que es difícil volver a una especie de normalidad, incluso interna. De hecho, Maite, te iba a preguntar una cosa o te iba a hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, me parece muy acertado el informe, la perspectiva que utiliza de analizar el impacto psicológico y cómo afecta a las expectativas de futuro, Total. porque tú bien sabes que desde la ciencia de la acción humana, lo que nos conecta con nuestras motivaciones, nuestra energía para hacer las cosas, nuestros propósitos operativos, es decir, nuestros propósitos empresariales o laborales, tiene mucho que ver con las expectativas. Tal, Absolutamente. tal como yo tenga mis expectativas de futuro, voy a actuar en el presente y voy a hacer un cálculo de dónde voy a invertir mi energía laboral y si estoy realmente en esa empresa o estoy buscando otras cosas que cubran esas expectativas. Y de ahí me viene el recuerdo de ese informe que vamos a tocar de la gran renuncia que está ocurriendo, que tiene que ver Sí, cómo ese impacto ha tocado las expectativas de futuro de las personas. Por eso me parece muy claro. acertado el enfoque.
Claro, fíjate, de hecho yo diré más y ahí me la juego, pero vamos, yo creo después de leer todo esto y de desgranarlo, me la juego y lo digo. Y también por el trabajo con nuestros clientes que desarrollamos. A ver, creo que hay muchas personas que han hecho un paréntesis del año 2020, quizá 2021. Y creo que eso es un riesgo muy alto. O sea, es decir, no tiene sentido hacer un paréntesis. No tiene sentido decir, bueno, esto pasó y ya vamos a volver a la normalidad del 2019. No tiene ningún sentido, porque fíjate, Daniel, te diré más. Cuando un cliente nos llega con un objetivo que se quiere plantear después de años de haber intentado conseguirlo y no conseguirlo, ese objetivo a lo mejor, después de trabajar con él, viene de antiguo, viene de antes del COVID, ¿vale? Ujú. Pero tú fíjate la realidad, lo que ha cambiado. Y muchas veces lo que hay que hacer es situar en la realidad a ese cliente para decirle, ¿por qué estás abriendo un paréntesis? ¿A ti te ha pasado algo como a mí durante el año 2020 y 2021? No podemos abrir un paréntesis y decir, esto no existió. Yo quiero Claro, conseguir lo que me planteé en el 2019, pero voy a dar un salto de 2 años o de un año. No, o sea, por eso digo, no somos titanes, somos personas. Esto ocurrió y todo esto nos ha pasado. Y ese 3% que reconoce que necesita ayuda esa encuesta que se hizo durante un mes y medio, hoy se ha traducido en un 80% que necesita ayuda para trabajar por un objetivo, para conseguir desde lo que es hoy con la huella no de carbono 14, pero con la huella que han dejado estos 2 años, por Dios, no podemos decir, esto no ha ocurrido. Por eso creo que es muy importante hablar de este informe y decir, a ver, no pasa nada, es que esto nos ha dejado huella a todos y mm, con esto tenemos que trabajar y no significa que todos necesitemos terapia o todos necesitemos, no, o sea, cada uno tendrá que encontrar la manera de allá, pero desde la conciencia de su realidad, de lo que ha pasado. claro. No, de ¿Mm? hecho, ahí iba a conectar con otra pregunta que no nos va a dar tiempo a desarrollar en el programa, que era, tenía la curiosidad de, con toda esta información de este primer informe, porque solo estamos en el primer Sí, informe, sí, no, con hoy no tus sé si años vamos de- a llegar. con tus 25 años de experiencia en recursos humanos y diferentes sectores, ¿qué deberían, cómo podríamos aprovecharlo para ayudar a las personas? Pero eso lo tendremos que dejar para otro capítulo, Sí, porque si no, no da si no, tiempo. no Pero llegamos. imagínate, Lo pero dejamos ahí como, oye, todo esto lo hemos compartido, seamos conscientes de que esto ocurrió, de que esto ha pasado, que no está tan lejos, que fue el año pasado, o sea, hace año y medio, y que es parte de nuestra realidad. Y las expectativas las tenemos que fijar de una manera realista también, incluyendo toda esa conciencia, ¿no? O sea, porque es lo que claro, decías claro. tú antes, Daniel, ¿no? Bueno, entonces vamos con el segundo informe porque si no estaríamos aquí Sí. horas y horas. Vamos con, a ver, el segundo informe es un informe, yo ya sabéis que igual que la pasada, bueno, pues el pasado directo lo que hicimos fue compartir información valiosa de organismos que a lo mejor no solemos leer, pues porque son muy profusos, a lo mejor es información muy técnica y nos da pereza, o porque son 200 hojas y claro, al final hay que tener tiempo para ganar todo esto. Pero bueno, también he traído un segundo informe de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? Estos informes son estupendos porque, primero, porque están hechos por investigadores de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? Segundo, porque también introducen información de investigadores independientes dentro de todo el espectro de Europa, multipaís, ¿vale? Y cada vez somos más globales y ya no solo somos España, sino hay que tener el mindset de, oye, cualquiera de nosotros como empresario o como trabajador puede trabajar en cualquiera de los países que pertenecen a la Unión Europea, con lo cual hay que tener esa visión de la Unión Europea tan necesaria, ¿no? Y tercero, porque es un informe donde se habla del futuro del trabajo en un entorno virtual, ¿vale? Llevamos todo este año, ¿verdad, Daniel? Diciendo que si el teletrabajo sí, teletrabajo no. Y llega un momento que hay que parar y decir, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué entendemos por trabajar en entorno virtual? Porque yo, afortunadamente, cuando he leído este informe, he entendido mucho más lo que es trabajo en entorno virtual.
¿vale? Y ahora a ver si estáis de acuerdo conmigo en esta definición, ¿no? En este informe, que es de este año, lo que se hace es definir por primera vez el trabajo en entorno virtual y su impacto en la seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Esto debería preocuparnos a empresas y a trabajadores, a los dos. Y yo no he oído hablar mucho de esto. No sé si tú estarás de acuerdo, Daniel, pero yo he oído mucho de teletrabajo, de que estoy de acuerdo, de tal no sé qué, pero esto cómo afecta a realmente trabajar en modo virtual, ¿vale? ¿Y qué entiendo por trabajo virtual, ¿vale? Entonces, la Unión Europea lo que entiende por trabajo virtual es un lugar de trabajo que existe digitalmente. Esto parece como muy conceptual y luego lo aterriza. Y lo aterriza y dice, se crea y se mantiene a través de Internet y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TIC, y un lugar de trabajo virtual también se define como una red de varios lugares de trabajo conectados tecnológicamente a través de una red privada o de Internet sin tener en cuenta los límites geográficos, ¿vale? Todo eso es trabajar en entorno virtual. Y entonces, dentro de eso hay 6 subtipos que la Unión Europea reconoce, que uno es el teletrabajo o trabajo en remoto, es decir, la disponibilidad y el uso de tecnologías de la comunicación como Internet para trabajar en una ubicación externa. Otro es el trabajo en línea, es decir, trabajo que se realiza solo en línea virtualmente. Por ejemplo, lo que llaman e-workers, ¿no? O el e-nomad, ¿no? Los nómadas estos digitales que tienen una parte, esto en lugar de trabajo en línea de producción, pues sería trabajo en línea. Hay uno que hace una parte y luego le sigue otro y entonces, bueno, esa distancia, ¿no? Entonces puedes estar en Tailandia haciendo parte de un trabajo para un área de marketing, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? Otro sería el hot desking, ¿no? Los empleados no tienen escritorios individuales, sino que asignan cada día a un escritorio donde pueden acceder a los servicios de tecnología. Es decir, yo trabajo para una gran corporación, me enchufo ahí virtualmente e incluso puedo visualizar a otros compañeros en entorno virtual. El cuarto subtipo son trabajos en casa. Tú fíjate que en general cuando solemos hablar de teletrabajo pensamos en el trabajo en casa porque es lo que nos obligó el confinamiento, pero es un subtipo de trabajo virtual. Sí. ¿Vale? También conocido como trabajo en el hogar, ¿no? Que generalmente se realizan el 100% del tiempo desde una oficina en casa sin viajes requeridos o desplazamiento a otro espacio de trabajo, ¿vale? El quinto subtipo, equipo virtual, los empleados colaboran trabajando en estrecha colaboración y en contacto regular y utilizando tecnologías TIC, ¿vale? Y por último, el equipo distribuido, equipo virtual disperso, ¿no? Grupos de personas que trabajan a menudo desde casa o a través de límites geográficos y zonas horarias diferentes. Ojo, aquí no estamos hablando del estándar de trabajo por cuenta ajena. Aquí hay autónomos, hay trabajadores por cuenta propia, hay empresarios y hay trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Pero todo eso entiende la Unión Europea que es trabajo virtual, ¿vale? Ahora, una vez definido, lo que me gusta de este informe es que habla de aspectos muy importantes, ¿no? A través de grandes profesionales independientes que se dedican a la consultoría específica de seguridad y salud en el trabajo. La primera, lo que dice es que se proyecta que esta nueva realidad continuará después de la pandemia, trayendo consigo nuevas oportunidades y desafíos, ¿vale? Eso ya se identifica a finales del 2020. Luego también nos habla de la prevalencia del trabajo en un entorno virtual. ¿Por qué? Porque fijaos lo que dice. La proporción de europeos que trabajan a distancia virtualmente se ha disparado del 14%, que era en el cierre del 2019, al 40%. Fijaos la subida. Sí. Por lo tanto, lo que concluyen es que es poco probable que esto vuelva a los niveles anteriores a la pandemia. No penséis en país, España, pensad en Europa. Y en Europa tenemos a los países nórdicos que son punteros en esto, ¿vale? Desde que se aliviaron los confinamientos, la capacidad de las oficinas se ha reducido entre un 30 y un 50% en algunos casos. O sea, es decir, las propias empresas se han dado cuenta de que lo que invierto en tecnología lo ahorro en centros físicos. Luego reestructuro oficinas y todo eso también lo que ha pasado parte con los coworking, ¿no? Que se han tenido que ajustar un poco, igual que los espacios empresariales, ¿no? Luego, además, habla de que en el contexto de los acuerdos de trabajo a distancia, la confianza es algo muy importante. Fíjate, Daniel, yo cuando leí esto me acordé mucho de nosotros y me dice, claro, ¿por qué
las empresas que invierten en formación, en desarrollo, a través de la confianza de que el propio empleado sea dueño de ese proceso formativo, de desarrollo, tienen esa componente, ese perfil de confianza. Porque al final trabajas en un entorno virtual donde das objetivos, das confianza y luego lo que haces es revisar cómo se van alcanzando esas metas, ¿no? Entonces, la confianza es fundamental en el trabajo a distancia, ¿eh? Además, también apunta que los empleados que trabajan de forma remota pueden sentir que son socialmente invisibles y que se quedan fuera de los flujos y redes de comunicación del trabajo. Esto es un riesgo, es decir, por un lado, el contexto de acuerdos de trabajo a distancia incluye el identificar que la confianza es muy importante, o sea, ya que es más difícil para el empleador monitorear la producción a distancia, no tiene sentido, te doy objetivos porque yo no te voy a estar controlando las horas, ¿vale? Aunque me obligue el gobierno, ¿vale? A tener ese control. Pero, por contra, tiene el que hay empleados que han sufrido el sentimiento de invisibilidad porque al no estar presentes, pues parece que no exista. Claro, ¿Vale? sí, esto recuerda lo que le escuché en otro informe que lo estaban comentando en un video, que no se trata solamente de dar tecnología a los empleados para que puedan trabajar en remoto, sino que tienen que darle tecnología social, es decir, que le puedan Claro, acompañar no solamente claro. en la parte productiva, sino en la parte de gestión personal y en la parte de cómo me relaciono yo con los otros compañeros, aunque esté en un entorno remoto. Claro, claro, porque efectivamente es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Vamos a ver, tú no puedes decir, vamos a teletrabajar todo el mundo sin dar formación, sin dar esa posibilidad de entornos visibles, donde yo sea protagonista, donde yo pueda liderar un proyecto, donde tenga esa visibilidad y donde tenga esas redes de comunicación, ¿no? Bueno, pues para de alguna manera mantener lo bueno, que son los espacios de comunicación colaborativos, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Sí, Bueno, entonces, y no estamos hablando del cariñito, no estamos hablando no, del no, no, cariñito no, virtual no, ni nada de no, esto, no, no, sino de no, no, realmente crear lazos y vínculos más allá del mero hecho ejecutivo de una acción, sino en la ujú, planificación, en la toma de decisiones, en la estrategia colaborativa que permite que las personas también puedan interactuar y saber qué piensa el otro y poder nutrirse unos a otros, ¿no? O sea, no totalmente. es el cariñito. No, 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 totalmente, totalmente. Fíjate, además, relaciona confianza, curiosidades o no tanto. Dice, el trabajo más remoto tiene lugar en países con un alto índice de confianza, como los países nórdicos. Claro. Tú fíjate cómo se relaciona. Mm. Claro que tiene sentido, porque es la confianza. Si yo confío en el trabajador y él es responsable, va a liderar sus objetivos, va a liderar su proceso de desarrollo, su formación, va a tomar ese testigo, va a ser protagonista, va a asumir la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pues mira, los países nórdicos, ¿no? Donde tengo. Y el mayor teletrabajo virtual entre los trabajadores altamente calificados. Es decir, es más posible que a mayor calificación del trabajador, mayor posibilidad de teletrabajo, ¿no? Mm. El teletrabajo puede reducir costes y mejorar la eficiencia empresarial, claro, y es lo que está pasando, ¿no? Y curioso, claro, dice, solo el 13% del empleo en Europa se encuentra en ocupaciones teletrabajables. O sea, es decir, esto es algo que entre el gobierno y los empresarios hay que empujar. Es decir, si a día de hoy la estimación, bueno, el 2020, perdón, era que el 13% del empleo era susceptible de teletrabajo, lo que una responsabilidad importante de tanto gobiernos como empresarios es fomentar que se incremente la posibilidad. Otra cosa es que lo hagas o no lo hagas, ¿vale? Mm. Pero por poder, por tema de reducción de costes y por tema de confianza y por tema de cada vez menos pirámides, cada vez empresas más líquidas, más planas, ¿verdad? Pues todo eso te va a ayudar, ¿no? El invertir en este tipo de recursos. Luego, además, fíjate, lo que dice como puntos de riesgo es la falta de experiencia con las herramientas digitales y los acuerdos de trabajo remoto puede limitar la adopción y la eficacia del trabajo virtual. Y aquí habla de los países donde hay una estructura muy grande, hay una parte empresarial muy grande de pymes. ¿Por qué? Porque normalmente en territorio pyme suele haber menos confianza y menos medios tecnológicos. Mm. ¿Vale? Con lo cual, en España todavía tenemos mucho que hacer para situarnos al nivel de los nórdicos, ¿no? En este caso, ¿no?
Lo que vuelve a señalar es que hay que acompañar esa confianza, esos medios tecnológicos de amplias oportunidades de formación. Es decir, si tú das formación a las personas y las personas toman el testigo de querer formarse, porque esto es bidireccional, en tecnología, pues en medios, ¿no? En medios para poder trabajar, para poder ofrecer los servicios, pues será mucho más fácil el que implementes herramientas de teletrabajo, ¿no? También señala que menos del 25% de las empresas de la Unión Europea impartieron formación en TIC a su personal en el 2019, oscilando entre el 37% en Finlandia y el 6% en Rumanía. Datos del 2020. Tú fíjate la brecha que hay. Sí, sí, Y sí. somos Europa, ¿eh? Fíjate la brecha que tenemos en Europa. Los sectores con mayores tasas potenciales de pérdida de empleo en el futuro son fabricación, oficios de distribución y servicios de administración y apoyo. De ahí porque se están creando muchísimos SaaS, claro, lógicamente, ¿vale? Con lo cual, esos o se reconvierten y pueden ser teletrabajables también para optimizar los costes o vamos a tener serias dificultades, ¿no? Luego también el informe lo que muestra es el impacto en desarrollos tecnológicos. Habla de transmisión en vivo 5G, del intercambio mejorando los documentos y la revisión colaborativa, esto que mencionabas antes. A ver, no tiene nada que ver que yo me conecte a mi empresa y pueda teletrabajar a que yo tenga un entorno colaborativo virtual, ¿vale? Donde yo me pueda reunir y bueno, aquí también habla de toda la potencia de la inteligencia artificial, pero también de entornos virtuales de trabajo, ¿no? El tema de los SaaS y como retos y oportunidades, lo que identifica son, por un lado, ventajas, que es las oportunidades del trabajo virtual en cuanto a que el trabajo sea más rápido, más eficiente, más rentable, se minimizan desplazamientos y emisiones de carbono, contribuyendo a un mayor tiempo de ocio y a un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar, así como un medio ambiente más ecológico. Esto es toda la parte de sostenibilidad. Los procesos de comunicación y colaboración que se pueden mejorar, o sea, que se pueden mejorar y que fortalecen el trabajo multidisciplinar y el trabajo en equipo. Es decir, es como mucho más asequible el trabajar en equipo con personas que incluso no estén ya no en tu región, sino ya en tu país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también identifica una serie de riesgos que hay que tener identificados, ¿no? Para trabajar en ellos. Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, los métodos de gestión digitalizados y la realidad virtual pueden permitir una contratación más precisa del personal, pero también mucho más multitasking. Es decir, podemos pecar de sobrecargar en trabajo, pues pues por aquello de que pensar que la tecnología hace que por sí mismo tú seas más óptimo trabajando, cuando lo que tienes es que formar a esa persona para que aprenda a utilizar la tecnología, que es una de las cosas que identifica en España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como riesgos, más riesgos, capacidad de trabajar virtualmente desde cualquier lugar y muchos trabajadores lo hacen desde casa y desde casa, o sea, a lo mejor el riesgo de trabajar desde casa no es lo más óptimo a nivel de trabajo, porque también está toda tu situación personal y familiar, el agotamiento físico y emocional, que también la hiperconectividad, hipercantidad de reuniones que se realizan, que eso también está pasando mucha factura, y riesgos psicosociales y estrés relacionado con el trabajo que va aumentando. Pues ¿por qué? Pues porque es verdad que se está formando poco en esto a las personas, a los trabajadores. O sea, al trabajador hay que formarlo en riesgos psicosociales y ergonómicos, musculoesqueléticos, etcétera, si trabaja a distancia y en este caso si está en su casa. Sí, Maite, ahí de hecho se rompió un mito porque había el prejuicio de que online o en remoto los trabajadores no iban a ser más productivos y lo que se ha demostrado es que son más productivos aún o que pueden serlo, pero con la factura de que como les cuesta desconectar hay mayor índice de estrés. Entonces, Claro, no, y por además un lado, sí fíjate, hay mayor productividad, pero hay una claro, menor gestión de esos ambientes y hay mayor estrés. claro. Y fíjate, y también lo que señala, que también es, por un lado, o sea, la cara y la cruz, ¿no? O sea, lo que señala es que los métodos de gestión digitalizados y la realidad virtual permiten pues una contratación más precisa de los perfiles, procesar los datos de una manera más precisa, distribución del trabajo, monitoreo, evaluaciones de rendimiento, el seguimiento del bienestar, pero claro, fíjate, antes hablábamos de la sensación de la pérdida de control. Cuando tú estás monitorizando absolutamente todo lo que hace un trabajador,
le estás quitando autonomía y le estás quitando el autocontrol. Entonces, eso es un riesgo muy alto. O sea, es decir, creo, ya sabes yo lo que opino en esto, ¿no? O sea, yo soy muy de autonomía, muy de autogestión y demás, pero ese no es el estándar. Entonces, cuando tú monitorizas, tienes que tener ciertos límites porque el exceso de monitorización también produce una carga mental al trabajador muy importante, muy severa. ¿Mm? Entonces, ojo con esos temas, porque volvemos a la inocencia de la persona. Bueno, todo eso, al final, lo que señala son unos retos para prevención y gestión de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Y hay un cuadro que con eso termino ya, donde plantea los dilemas, y es muy interesante ese cuadro, ¿no? Porque habla de los siguientes dilemas, de lo que es la responsabilidad, cómo definir la responsabilidad del empleador y del trabajador en relación a la gestión de los riesgos, y estamos hablando de riesgos físicos y psicosociales también. De la política, cómo lograr ese equilibrio entre la regulación y, bueno, pues los nuevos sistemas de trabajo. La autonomía y el control, que esto creo que es algo súper importante. Aquí es algo que todavía está muy, muy por desarrollar en las empresas y muy por detallar. Cómo equilibrar la flexibilidad a través del trabajo virtual con la autonomía del trabajador y el control sobre su trabajo. La privacidad, cómo proteger la privacidad del trabajador en un entorno virtual mientras se utiliza la supervisión y la vigilancia algorítmica. Esto volvemos al tema del control y de autonomía. La interfaz tecnológica, cómo incorporar nuevas interfaces técnicas en los procesos de trabajo virtuales, al tiempo que se garantiza un diseño sensible al ser humano y humano bajo control. La productividad, como antes decías, cómo equilibrar el desempeño económico organizacional con el desempeño social. Se puede abordar la salud, la seguridad y el bienestar de manera preventiva en trabajo virtual. O sea, no irnos a después, a los efectos, sino, oye, ¿cómo hago para evitar esa cantidad de reuniones, para no agotar a ese trabajador? Y la diversidad workforce, es decir, cómo esto es una oportunidad para integrar diversos grupos, ¿no? De mujeres, hombres, mayores, jóvenes, migrantes, trabajadores de bajo nivel educativo. O sea, ¿cómo puedo aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a dejar ahí porque además nos quedan 8 minutos y me da para la intro súper breve del informe especial sobre disrupción en la relación colaborador-empleador hecho por Deloitte con tendencias de recursos humanos, ¿no? Con tendencias de personas, para personas que trabajen en entorno. Y simplemente voy a dar Pero 3 bueno, pinceladas. Maite, el día 11 tenemos otro directo que Eso va en es. esta saga y ahí podemos terminar de dar las pinceladas que hagan falta. Sí, simplemente voy a cerrar con esto brevemente porque el de Deloitte lo vamos a desgranar el día 11 de enero, ¿vale? Hoy como vamos a cerrar el año, vamos a tener los buenos deseos de este año de una vez somos conscientes de todo esto, venga, ¿qué le vamos a pedir al 2022, verdad? Desde mi inocencia como trabajadora, como empresaria, que yo también la tengo, yo soy empresaria inocente, ahí donde me veis. Pero desde esa inocencia, ¿qué es lo que vamos a pedir para que luego los Reyes Magos nos los traigan, ¿no? Entonces, el día 11 de enero traeremos un poco las tendencias y nuestras apuestas también, ¿no, Daniel? De lo que nosotros apostamos y en lo que Sí, claro, creemos. claro. Entonces, Sí. simplemente, por terminar con el de Deloitte. Deloitte apunta, y eso para el día 11 que lo desgranaremos, considerar detenidamente cómo se gestiona la relación entre el empresario y el trabajador hoy, con todo esto que ha pasado, porque ha habido un cambio muy importante, muy importante. Entonces, al final lo que se preguntó Deloitte es, ¿cómo podría evolucionar la relación colaborador-empleador para hacer frente a las oportunidades y los retos del mundo de hoy? ¿Vale? Porque eso es lo que ha cambiado. El mercado de trabajo ha cambiado y creo que ha cambiado ya para siempre, ¿vale? Y habrá cosas muy buenas que tengamos que identificar y habrá otras que tengamos que desterrar. Entonces, lo que hace Deloitte es desgranar con un planteamiento muy disruptivo, me gusta mucho porque primero preguntó a trabajadores y luego preguntó a directivos y a ejecutivas, ¿no? Entonces, preguntó a trabajadores y les preguntó por, oye, ¿qué consideran fundamental para esa nueva relación entre empleador y trabajador, ¿no? Y qué consideraban importante, ¿no? Y resulta que lo que contestaron los trabajadores era muy diferente a lo que contestaron los ejecutivos y los directivos, ¿no? Oh, pues fíjate. Entonces es súper interesante porque ahí vemos el desencuentro.
Claro, claro, por eso. O sea, Y es necesario ajuste. Y voy a cerrar ya con esta cita del CEO de Shopify, que me parece, bueno, esto es una empresa totalmente disruptiva que nació post-pandémica y que se está comiendo el mercado. Y fijaos lo que dice Tobias Lütke, ¿no? Dice, Shopify, como cualquier otra empresa con fines de lucro, no es una familia. La idea misma es absurda. En una familia se nace, nunca la eliges y no pueden desfamiliarizarte. Uno de los peligros del pensar como si fuéramos una familia es que resulta increíblemente difícil dejar ir a los que no rinden. Shopify es un equipo, no una familia. Y ahí lo voy a dejar. Porque de verdad, esta reflexión y cómo empieza el informe de Deloitte, yo creo que el día 11 de enero lo vamos a ver, te da una visión, yo estoy muy en sintonía con eso, sabes que yo, todo el tema del happiness, todo el tema de no, claro, no, claro. una Y empresa es más, una empresa y es un entorno y creo que lo que introduce el CEO de Shopify es muy real y quizá el desencuentro a lo mejor viene por ahí, ¿no? Porque claro, pensábamos, más ahora, Maite, con el auge de las empresas TIL, ¿no? Estas que se han total, denominado TIL, y entonces otra vez se lleva de un modo diferente, pero con el mismo efecto, ya no es una empresa paternalista, sino familiar, lo cual se expanden los vínculos inadecuados dentro de empresa y colaborador y en algunos casos infantilizando la fuerza de trabajo a un nivel absurdo con unas consecuencias graves a largo plazo, a medio largo plazo. Me eso parece es. súper interesante, súper Eso es. interesante. Entonces, en ese informe el día 11, pues desgranaremos todo eso. Vamos a pedir, ya te cedo a ti la palabra porque, yo ya sé lo que voy a pedir para el próximo año. Lo tengo clarísimo. Más autodesarrollo, más autogestión a nivel empresarial, más confianza en la gente. Tenemos una fuerza laboral increíble. De verdad que yo muchas veces, y además nosotros que trabajamos en esto, ¿no? Que es una gran fortuna nuestro trabajo porque acompañamos a gente súper brillante que luego cualquiera diría, bueno, pues es normal. Bueno, es que no hay nadie normal, ya lo digo yo siempre, ¿no? O sea, ¿quién es normal? Si es que todo el mundo tiene unos talentos especiales y todo el mundo tiene unos intereses y un objetivo en la vida y en su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo todo eso lo voy a pedir para el próximo año, para todos los inocentes, esos reductos empresariales que cada vez mimeticen más esa inocencia, pero desde la confianza, la autonomía, la autogestión, la libertad, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Claro, bueno, a mí nada, agradecerte, me ha parecido realmente interesante todos los datos que has compartido. Me voy con muchísimas ganas de estar otra vez el 11 planteando soluciones, porque fíjate que lo que dices es cierto, es decir, cómo las personas tenemos una capacidad increíble gracias a nuestra creatividad de aportar valor, ¿no? Y me ha impactado que Deloitte, la conclusión que ha llegado es que el ajuste de expectativas entre lo que piensan los directivos y lo que piensan el talento, los colaboradores, está tan desalineado, ¿no? Entonces, claro, es posible que creemos valor conjunto cuando esto está alineado. Si no está Claro, alineado, no es posible. claro, Entonces, claro. a mí me ha encantado, me ha sorprendido mucho cómo el enfoque del impacto de las consecuencias psicológicas del COVID impacta en las expectativas de futuro, porque sabemos que eso impacta en cómo las personas ponen su moneda, que es con lo que le pagan las empresas, que es el talento y la energía. Y entonces, Eso es. si no alineas esas expectativas, ese talento no va a estar puesto al 100% a las empresas. Y luego, cómo toca realmente esta nueva realidad, es decir, cómo todo este impacto ha cambiado las reglas de juego, las reglas de trabajo en este informe del Ujú. trabajo virtual y esta definición con 5 subtipos, que no la conocía realmente, me parece muy interesante, y terminando con este desencuentro entre lo que opinan los directivos y lo que opinan los colaboradores hacia el futuro. Así que Maite, Total. Muy nada, bien. el 11 con más y con soluciones y con propuestas. Y feliz año para todos, ¿eh? Sí, A sí, sí, entrar sí. con el buen pie, aunque estemos más prudentes, que sigamos bien y bueno, pues feliz año para todos, buena salida y buena entrada para el próximo año 2022, ¿eh? Que nos Sí. sonría. ¿M? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Venga, nos vemos. Un Hasta saludo. luego. Gracias.